Welcome to Gethsemane. It's always a pleasure when we are given the opportunity to express the Word of God. Es un placer poder siempre exponer la palabra del Señor. Estamos en transición de la serie que acaba de pasar, pero hay una nueva serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor Martínez, y esa serie se titula La Fe que Mueve Montañas. There's a new series that we're going to start next Sunday. Pastor Martínez has been working very diligent in preparing those sermons, and his title the theme is The Faith That Moves Mountains. ¿Cuántos creen que la fe puede mover montañas? I mean, you believe that faith can do a lot of things in Jesus Christ. Yo lo creo, yo lo he experimentado, I have experienced that, and I truly believe that. And I want you to pay attention to what God has in store for each one of us, including myself, this morning. Quiero que pongamos atención a lo que Dios ha preparado antemano para cada uno de nosotros en esta mañana. Me voy a subir porque si no me quedo abajo y predico desde abajo. Y me regaña el pastor Martínez. Si tienen, hermanos, su Biblia, quiero que la abran en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. If you have your Bibles with you this morning, you can open that in the book of Mark, chapter 9, verse 23. Si le pudiéramos poner un título al mensaje de esta mañana, el mensaje que Dios ha preparado para ustedes, sería Los límites están en tu mente. If I can put a title to the sermon that God has put in my heart, I would title it, The Limits Are in Your Mind. Because they are in your mind, because Satan is trying to distract you from what God has in store from you from the beginning. Desde el principio que tú naciste, Dios tenía ya un plan preparado para tu vida. Y por eso el adversario, conocido como Satanás, quiere interrumpir en esta mañana esos pensamientos. Pero quiero decirte que Dios quiere destruir los límites de nuestra mente que impiden el fluir del poder milagroso de nuestras vidas a través del Todopoderoso. This morning, God wants to destroy the limits of our mind that penetrate you from experiencing the miraculous power in your life. Perhaps that can be some arguments, or perhaps that can be reasonings or thoughts of pattern, traditional habits of speculation raised by the power of the enemy for many years. Puede ser que en tu mente hoy tengas argumentos, tengas ciertos pensamientos, patrones de pensamientos, los hábitos tradicionales que el adversario por muchos años ha querido interrumpir tu caminar con Cristo. Para que la verdad de Dios pueda alcanzar la victoria. Escucha bien, hermano y amigo que está aquí en esta mañana, los argumentos que rodean tu mente tienen que ser penetrados. El Señor tiene una arma divina poderosa y Él le llama el Espíritu Santo, el Consolador. In order for God's truth to reach victory, the arguments that surround your mind shall be penetrated. The Lord has a divine weapon that can take control of anything that doesn't allow you to be free, and that is the Holy Spirit. Esta declaración, hermanos, extraordinaria, no fue hecha por ningún fanático religioso o una persona irresponsable, sino por el Señor mismo. El Cristo que tiene todo poder y que todo lo sabe. El que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claramente, todo es posible por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? This extraordinary statement was not made by any religion fanatic or by an ignorant or irresponsible person, but by the Lord Jesus himself. The Christ who has all power and knows it all. He said, all authority in heaven and in earth has been given to me. It clearly says that everything is possible through faith. I am a true believer in that. Pero recordemos también que de esa declaración que acabamos de decir, tan asombrosa, la Biblia dice que el Padre estaba desesperado. O sea, este concepto y esa expresión que acabamos de escuchar venía de parte también de un milagro físico. Y el Padre estaba desesperado. Jesucristo dijo en esencia, no es asunto de mi poder, le dijo este Padre, que pedía que le ayudara, sino de tu fe. Y aquel Padre dijo, creo
ayuda mi incredulidad. Y la palabra dice, y el Hijo fue puesto en libertad. Marcos capítulo 9. When we hear the words, all authority in heaven and on earth, remember that he was dealing with a case of physical healing when he made this statement so amazingly. The Bible says that the desperate father told Jesus, if you can do anything, have mercy on us and help us. Jesus said, it's not a matter of my power, but of your faith. The father said, I believe. Help my disbelief. And the Bible says that the son was healed. La palabra nos dice a través de Santiago, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. James tells us in chapter 5 verse 15, and that prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. En esta mañana quiero basarme a 3 preguntas que voy a ir contestando durante el mensaje y quiero que presten atención. This message is composed of 3 questions that I want to share with you and I want to answer them as we move in this sermon. ¿Qué es exactamente la fe? ¿Y cuál es su importancia en cuanto a su relación a la sanidad? What is exactly faith and what is the importance about its relation to healing? ¿Cómo puede uno orar esta oración de fe y conseguir los resultados deseados? How can one pray this prayer of faith and get the desired results? Y por último, ¿es la fe un poder místico que se conoce solamente a unos cuantos privilegiados o es que cada creyente puede tener fe? Is faith a mystical power that is granted only to a privileged few or can any believer have it? Sin duda, los libros que hablan acerca de la fe son muchos. There's a lot of books that talk about faith. Perhaps we can fill this building with those books. I'm not going to spend time talking about every aspect of faith, but I do want to concentrate on one, and that is through Christ, when we pray with faith for the sick can get healed. No voy a, hermanos, pasar tanto tiempo hablando de todo este concepto de la fe, pero sí quiero decirles algo. La fe en Cristo en relación con la sanidad física sí sucede. En primer lugar, lo que es la fe, what faith is. Algunos piensan que el cristiano común no podrá nunca alcanzar una fe que hace milagros. There are people that believe that Christians who never reach such power to be able to pray for a miracle. Piensan que es algo o que es algún elemento semi-mágico que se les da simple y sencillamente a algunos escogidos. They believe that this is only given to a few privileged people. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? What is the Bible says about faith? In Hebrews chapter 11 verse 1 it says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. I love what a contemporary theologian explains what faith is all about. He says, now faith means putting our complete trust in the things we hope for. It means being sure of things we cannot see. Un teólogo contemporáneo lo explica de esta manera. Ahora fe quiere decir poner nuestra confianza completa en las cosas que esperamos. Quiere decir estar seguro de cosas que no podemos ver. La fe en Cristo es confianza en Cristo. The faith in Christ is trusting in Christ. Es creer que el que lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. It's believe that he is who he said he is and he will do what he said he would do. La fe es más que un simple asentamiento intelectual o creencia. Without a doubt, faith is more than a mere intellect assent or a belief. La Biblia dice que los demonios creen también. Creer en el Señor no quiere decir que tú tienes fe en el Señor. To believe in Christ, it doesn't mean that you trust and have
complete faith in him. Even the demons, the Bible said, knew who he was, believe in him. La creencia puede ser pasiva, la fe siempre es activa. Belief can be passive, but faith is always active. Una vez escuché decir a un predicador, me gusta lo que él dijo, la fe es la mano del alma que se extiende hacia Dios y nunca vuelve vacía. ¿Cuánto lo creen? Faith is the hand of the soul that extends to God and never returns empty. Every time you ask God for something, He will give us abundantly. Porque ese es su género, darnos más de lo que nosotros necesitamos. La salvación, hermanos, viene por la fe. Salvation comes through faith. Es para todo aquel que en Él cree. Is for all of those who believe in Him. John 3:16. Puesto que la misma palabra de salvación incluye la idea de sanidad, es lógico pensar que la sanidad física viene por la fe. If the word salvation includes the idea of healing, it is logical to think that healing physically somebody is part of faith. That's why it's important to understand the importance of faith in a relation to healing. Por eso es importante entender, hermanos, la importancia de la fe en relación a la sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar a una persona que está enferma? Diga amén. How many of you believe, truly believe, without a doubt in your mind, that God can heal someone that is sick if you pray for them? I believe that. I believe that God can do whatever He wants to do. Now you may ask, and this can be another sermon for another time, why is it that God answers some prayers and not all the prayers? My response would be, He answers all the prayers. A lo mejor tú puedes pensar, ¿por qué el Señor sí contesta y sana a estas personas, pero no a las otras? Buen mensaje, buena pregunta. Para la próxima vez lo voy a dejar al pastor para que él les conteste. Lo que sí quiero decirles en esta mañana es que el Señor Jesús recalcaba la relación entre la fe y la sanidad. The Lord emphasized the relationship between faith and healing constantly. Cuando la mujer que tocó el borde de Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. I know you remember the story of the two people that were blind. And they came to Jesus and asked if He can heal them. And He says, do you believe that I can do this? And they say, yes, Lord, we believe. And He says, your faith, because of your faith, you will be healed. And they were healed. Yo sé que tú has escuchado lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Narra la historia de aquel ciego Bartimeo. Cuando el Señor pasó donde él estaba, en vez de que él le pidiera una limosna, él le pidió que el Señor le regresara la vista y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. I know you have heard the case of the 10 lepers, the one that came back to thank the Lord Jesus Christ. He says, get up, your faith has healed you. Cuando la mujer cananea persistía pidiéndole al Señor que sanara a su hija, parecía que el Señor no le estaba poniendo atención, pero Él sí le estaba poniendo atención y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde esa misma hora. Mateo capítulo 15, 28. I know you remember the story of the Roman soldier that went to look for Jesus. Because my servant at home is sick, can you heal them? And Jesus replied, I have not seen such great faith in all Israel. Because of your faith, he is healed. And at that moment, his servant was healed. The classic passage of the infinity power of faith is found in Mark chapter 11, verse 22. El pasaje clásico sobre el poder infinito de la fe se halla en Marcos capítulo 11, versículo 22. Tenga fe en Dios. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean
que ya ha recibido todo lo que está pidiendo en oración y lo obtendrá. Have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amén. Amén. El alcance sin límite de esta promesa que acabamos de leer ciertamente incluye la sanidad física divina. The ultimate scope of this promise certainly includes divine healing. La pregunta en esta mañana es esta: ¿a quién pertenece la fe? Who does faith belong to? ¿Debe ser el enfermo que siempre tiene que tener fe? Should it be the one that is sick that has to have that faith? ¿O es la fe de aquel que ora lo suficiente por el enfermo? Should it be the person that is praying for the person that is sick? His faith is what need to be. En los casos mencionados hemos visto que el Señor muchas veces le dijo al individuo que buscaba su ayuda, tu fe te ha salvado. We read, we have heard many cases when Jesus healed people, individual people, he said, your faith has made you well. Otras veces decía, según tu fe te sea hecho. In other times he will say, your faith has healed you. La fe de parte del individuo buscando la sanidad trajo los resultados deseados. Faith on the part of the individual seeking healing brought the desired results. El individuo tiene que tener fe. The person that is asking for healing has to have faith. En el caso de la mujer cananea y el centurión romano, su fe trajo la santidad a una tercera persona. De hecho, la persona por la que ellos oraron no se encontraba ahí presente. In the case of the Roman soldier, they prayed for someone that it was not even there. It was a third person. But it was through their faith that God also answered their prayer. En el caso del paralítico que fue llevado a Jesús por 4 amigos y bajado del techo por cuanto no podían llegar, por toda la gente que estaba a su alrededor, Jesús vio la fe de todos ellos, de sus amigos. Pedro dijo al hombre cojo a la puerta del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y así sucedió. Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus of Nazareth, walk. Y fue hecho. Over and over and over we read stories so powerful like the ones you have heard today. And it was the faith of the individual, the faith of the people surrounding them, that were able to see the power of Jesus Christ to healing. Una y otra vez vemos en la Escritura la gente que tenía fe en Cristo Jesús y la gente que estaba a su alrededor cuando oraban pidiendo por sanidad, el Señor contestaba. ¿Usted quiere saber la receta que nos da Santiago para el creyente enfermo? You want to know what James, the secret that James gives us for those who are sick, is found in James 5, chapter 14. It says, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, this is important, they will be forgiven. La receta que Santiago da al creyente enfermo es la siguiente. ¿Está alguno enfermo de nosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado,
sus pecados se le perdonarán. Esto indica, hermanos, que los ancianos, y cuando digo ancianos me refiero no a los viejitos, no volteen a ver a los viejitos, no volteen a ver a tu mamá, no volteen a ver al hermano Martínez tampoco. Los ancianos significa aquellas personas que están consagradas a Cristo Jesús en oración, escudriñando la palabra de día y de noche. Gente que está en sintonía cotidiana con Cristo Jesús. When the Bible talks about elders, it's not talking about old people. Sometimes we confuse that and we look at old people. Sometimes they are old, but sometimes they are young. It's those who are committed in a daily prayer with Jesus Christ, seeking His will on a daily basis, committed to prayer, believing that there's power in prayer, not a doubt in their mind that Jesus can raise anybody from being ill. Those are the elders. So the scripture says that if you are an elder, then you are empowered to pray for those who are ill, believing that God can heal them. Amén. Si eres un anciano, la Biblia dice claro que tú estás empoderado para poder orar por aquellas personas. De hecho, dice la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. They will place their hands on the sick people and they will get well. Mark chapter 6, verse 8 in the second part. La Biblia lo dice, hermanos, yo lo creo y así debe de ser, creer en lo que el Señor nos está diciendo. ¿A quién le pertenece la fe? Le pertenece al creyente que le cree a Dios. No solamente que cree en el Señor, pero que le cree sus promesas. A esa persona le pertenece la fe. No tiene que ser un predicador, no tiene que ser un evangelista. A veces dicen, lleva al hijo, lleva a mi hijo, o le traje pastor a mi esposa porque está enferma. Quítele los chamucos. No, hermanos, no tiene que ser el pastor, no tiene que ser el evangelista, no tiene que ser los ancianos. Es toda aquella persona que cree en Cristo Jesús, que le cree al Señor. Y cuando la Biblia dice que dos se ponen de acuerdo y van al Señor y le piden algo, Él se los dará. ¿Para qué? Para glorificar al Padre que está en el cielo. Eso es lo que la palabra dice y eso es lo que yo creo, hermanos, y eso debería ser el todo por el todo. Y por último, ¿cómo se consigue la famosa fe? How do you get faith? Well, la fe no es sencillamente una destreza que se adquiere o un arte que se puede dominar por un curso de estudios. So faith is not simply a skill that is acquired or an art that can be mastered by studying a course. La fuente principal, escuche bien, la fuente principal de la fe es Dios mismo. The main source of faith is God Himself. En Marcos capítulo 11, versículo 22, el Señor dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. As we read Mark chapter 11, God, Jesus Christ, is telling His disciples, had faith in God. You know what He was really saying? Have God's faith. No solamente le está diciendo, tengan la fe, tened fe en Dios, sino que tengan la fe en Dios. Eso es lo que le estaba diciendo en ese momento Marcos en el capítulo 11. Dios ha dado a cada hombre y mujer una medida de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Without faith, doesn't matter who you are, you cannot please God, the Bible says. Debemos ejercitar los ministerios que Dios nos ha dado a la medida de nuestra fe. We must exercise the ministries that God has given us to the measure of our faith. En nuestra carrera, hermanos, terrenal, se nos dice que debemos seguir mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. In our daily lives, we are challenged to keep our eyes fixed on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. La fe es uno de los dones del Espíritu, de acuerdo a primera carta de Corintios 12. Faith is part of the Spirit, the gifts of the Spirit, according to 1 Corinthians. But it's also
a fruit of the Spirit according to Galatians chapter 5. Pero también es, hermanos, también es una fruta del Espíritu o fruto del Espíritu de acuerdo a Gálatas 5. Así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son fuentes de la fe. Dr. Charles Price, in his book, The Real Faith, it's a classical. If you have not read that book, he answers the question why God heals some people when you pray for them and he doesn't others. I'm going to tell you because Manuel Martinez is going to tell you. But you can go and buy this book. El doctor Charles Price, en su libro titulado La Fe Verdadera, da énfasis a la importancia de tener una fe especial que Dios imparte para ver resultados milagrosos. He emphasizes the importance to have a special faith in order for you and I to see miraculous things that the Lord do when we pray for healing. Uno puede, hermanos, tener la confianza absoluta, sin dudar alguna, que cuando uno escucha la voz del Señor, no hay duda de que el Señor es el que está trayendo ese milagro a tu vida. Y tú debes de aceptarlo y darle a Él la honra y la gloria. There should not be any doubt. If you pray for you to be healed and you know that God speaks to you and He is telling you you are healed, there should not be any doubt that you're not. Only God can do that because He is the source of your faith. It is not your ability. It is not your intellect. It is not the way you articulate. It is not what you know. It is who God is. Hay que estar bien, hermanos, vinculados en Cristo Jesús cuando oramos por sanidad, porque Él te lo va a poner claro. Dios ha hablado y sé que será hecho. Esta es la fe de Dios. Dios es la fuente y Él impartirá esta fe sin mérito nuestro alguno. Ahora la fe no se puede producir por nuestra propia iniciativa. Faith cannot be produced by your own initiative. Pero sí puede ser fortalecida. That it can be strengthened. As you read Romans chapter 10, cuando leemos Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el ¿qué? Oír. Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Consequently, faith, the Bible says, comes from hearing the word of God, the masses, and the masses is heard through the word about Christ. Nota que no solo la palabra de Dios, sino el hecho de que Dios habla. It's not only hearing the word of God, but it's understanding that God is speaking to you this morning. Eso es esencial, hermanos, el entender que no lo más es el escuchar la palabra de Dios, pero saber que Él mismo nos está hablando en esta mañana. Y como decía mi padre, y dice la Biblia, el que tenga oído oiga lo que la palabra trae, el Espíritu trae a cada uno de nosotros en esta mañana. Uno tiene la seguridad de que Dios le ha hablado y no tiene que tener temor de intentar lo imposible. When you know without a doubt that God is speaking to you, you should not be afraid of the impossible, because everything is possible in the name of Jesus Christ. Todo lo podemos en Cristo, dice la palabra, que nos trae la fortaleza. Pero tenemos que creer en el Señor. ¿Cómo Dios habla? How does God speak? Él ha usado muchas maneras diferentes en tiempos pasados, pero ahora habla mediante de su palabra y de su Hijo Cristo Jesús, el verbo que fue hecho carne. Y por medio de la Santa Biblia, God speaks to us in many ways, in the ways He wants to. I will not limit my God, but I know He speaks to us through the Word that became flesh. La fe se fortalece mientras nos alimentamos continuamente ¿de qué? De la palabra de Dios. Our faith is strengthened as we continually feed on the Word of God. Al concluir este mensaje, quiero que mediten en esta historia. As we conclude this message today, I want you to meditate on this story. Uno de los hombres más grandes de la fe que este mundo ha visto fue George Muller de Bristol, Inglaterra. One of the greatest men that ever walked in this world with a tremendous faith is George Muller from England. Él dio a comer y él cuidó a más de 3,000
huérfanos. He fed and took care of more than 3,000 orphans without receiving any money to support that. Only trusting in God. Sin pedir dinero. Simple y sencillamente confió en el Señor y el Señor es el proveedor de todo. Amén. Debemos de confiar de que el Señor va a proveer. Él confiaba en el Señor y el Señor respondió positivamente. I can say the same thing about Robert Cook Wagner, but then you're going to think that I'm just announcing the place that I work. That he was another man that God used from Tennessee who came with faith. And because he had a faith in Jesus Christ, this ministry has been around for more than 139 years. Otra de las personas que ha sido un hombre grande de la fe fue el pastor Robert Cook Wagner. Por fe se vino de Tennessee al estado de Texas para ayudar al niño huérfano y a las viudas. Y porque el Señor tocó y el Señor bendijo, ese ministerio lleva más de 139 años de existencia. ¿Cómo tuvo George Mueller esta fe? How did he obtain that faith? How did he get that faith? George Mueller leía la Biblia, hermanos, 4 veces al año, de principio al fin. He would read the scripture from beginning to end 4 times a year. But not only that, he will get a journal and put all the petitions that he was asking the Lord to answer. And then he would write the day and the time that he would answer that prayer. Pero no solamente eso, él oraba y meditaba en la palabra y escribía esas peticiones que elevaba al Señor en oración y al lado ponía el día y la fecha cuando el Señor iba contestando. Era un hombre de fe. Era un hombre que no solamente leía la palabra, era un hombre que no solamente oraba al Señor, pero un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y no había duda en él que él era su Salvador y era el que proveía por él. La fe viene por el oír, la voz de Dios. Y Dios generalmente habla por medio de su palabra. Faith comes from hearing His word. And God speaks through His word. David mató a osos y a leones antes de enfrentarse al gran gigante por el nombre de Goliat. You know the story of David, and you know that he killed bears and lions before he encountered the big giant named Goliath. I do not know what you're going through. But if you believe in God and you believe that through His faith you can do great and mighty things, then do not be surprised if God sends your way crisis and problems. Si tú crees en el Señor y crees que Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, y tú eres un hombre de fe, no te sorprendas si ahorita en tu vida tú estás pasando por crisis o pruebas, porque tenemos un Dios que prueba a veces la fe. Tenemos un Dios que quiere ver si realmente le creemos a Él. Tenemos un Dios que ve tu corazón y dice, ¿realmente tú crees en lo que me estás pidiendo? ¿Realmente tú crees en mí? Do you really believe what you're praying? Do you really believe in me? Are you convinced without a doubt that I can answer your prayer? Do you believe in miracles? Yo me pregunto si la iglesia de hoy cree en los milagros de Dios. ¿O piensa que Dios ya se jubiló? ¿Ya se retiró, como dicen? ¿Ya tiró la toalla? Perhaps you think that Jesus already retired. Or perhaps you think that that was a story you heard when you were a kid. Jesus and His miracles.
And that's all it is, a story. Well, I'm here to tell you that it's more than a story. Your God is for real. And He's powerful. And He will answer your prayer if you honestly believe in Him. And you will hear His voice if you spend time reading His scripture and meditating on His word and praying to Him. Hermanos, Dios es real. Y lo vas a conocer mejor. Y vas a poder escuchar su voz si nosotros oramos a Él, meditamos en su palabra, como dice, de día y de noche. Aprenderás a escuchar la voz del Señor y a ver cosas grandes y maravillosas, no para ti, no para tu gloria, no para que digan, mira, qué fe tiene fulanito de tal, pero para la gloria de Él, para su reino. Yo lo creo, la Biblia lo dice, y eso es todo para mí. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permites compartir tu palabra, Señor. Gracias porque nunca vuelve vacía. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar. Thank you, Lord, for allowing us to share your word this morning and meditate on it, Father. And we know, Father, that doesn't come every time we lift your voice, Father. We prayed, we talk about who you are. We know, Father, that you're speaking to us. It's not going to come empty. I'm going to sense your spirit. Because it is clear that's what you're saying in your scripture. That every knee shall bow and every tongue confess that you are the Lord. Y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Hijo de Dios. Y a través del Consolador, tu Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tú traigas sanidad al que esté enfermo, que tú traigas sanidad espiritual al que dude. We ask, Lord, that those who are sick and they're believers and they trust in you, we ask for healing, Lord, this morning. We ask, Lord, that you would manifest yourself in a powerful way. We ask this believing in you, Father. Y así con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, voy a pedir al pastor que él pase y como el Espíritu Santo le indique, él concluya el mensaje de esta mañana.